El invitado que nos acompaña hoy se formó en las categorías inferiores del Zaragoza, convirtiéndose en el debutante más joven del club maño. El destino le llevó a Leganés, Vigo y Villarreal hasta que cumplió su sueño de jugar en el Sevilla. Delantero contundente, de área y rematador. Vamos, de los que tanto echamos de menos en el fútbol de hoy en día. Estoy completamente convencido que tendrá muchas y buenas anécdotas que contarnos. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que esto empieza ya! ¡Bienvenidos al Bigote de Abadía! Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Pues nada, ya estamos otra vez aquí en el Bigote de Abadía y la verdad que hoy con un invitado muy especial, que además tiene, bueno, una trayectoria en primera impresionante, así que nada, oye, con muchas ganas ya de empezar. Moisés, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues muy bien, aquí echando el fin de semana, ya con ganas de charlar contigo. Hemos tenido la suerte ya de, bueno, de haber charlado con dos hermanos tuyos, con Gerardo y con Edu, y bueno, pues tú el siguiente, o sea que ya con muchas ganas. Por lo que sé, andas por Zaragoza, ¿verdad? Sí, estoy viviendo en Zaragoza, sí. Y además hoy por lo poquito que he visto habéis tenido un día espectacular, casi de 30 grados. Sí, hemos tenido un día genial. La verdad que aquí en Zaragoza, pues, o tienes mucho calor o mucho frío, ¿no? Ahí Sí. es un clima bastante extremo, pero bueno, la verdad que se vive bien. Bueno, pues oye, que sean todos los días así y a ver si ya dentro de poquito podemos aprovechar también a disfrutar un poco más de las terrazas de los bares y si es acompañado con buen tiempo, pues muchísimo mejor. Así que nada, vamos a ver qué tal está el equipo y empezamos con la entrevista. Pablo, desde Barcelona. Hola, muy buenas noches. Pues nada, con ganas ya de empezar y conocer un poco a un trotamundos como Moisés García León, que ya hay ganas de escucharle. David, desde Santander. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues con muchas ganas también de hablar con Moisés. Tanto Gerardo como Edu nos han contado cantidad de anécdotas y tengo muchas ganas de escuchar las que nos pueda contar hoy Moisés. Pues seguro que tiene un montón. Y Ángel, desde Bilbao. Bueno, desde Santander, en realidad. Nada, Nada, pues muy bien. Buenas noches a todos y con muchas ganas de empezar la entrevista de hoy y conocer al goleador de la familia. pues sí, la verdad que de los tres el más goleador. Y nada, yo creo que ya vamos a empezar porque ya hay ganas. Y Moisés Ángel se va a remontar nada más y nada menos que a 1988 para conocer tus principios en el Zaragoza. Sí, bueno, Moisés, mira, a mí me gustaría que me contaras un poquitín cómo es que, siendo cuatro hermanos futbolistas, pues hemos hablado con Edu, que empezó en la cantera de Osasuna, Gerardo en la cantera del Real Madrid, y tú resulta que empiezas en la cantera del Zaragoza. Pues, ¿cómo es que fuiste para allá? Pues bueno, son circunstancias que pasan en la vida. Yo el año anterior a irme al Zaragoza, pues habíamos el club en el que jugaba, que era en el Colegio de Jesuitas de Logroño, pues había llegado a un acuerdo con el Club Atlético de Osasuna, pues tenían un convenio y que había ido ya el año anterior mi hermano Edu. Al final, no sé por qué todavía, por qué motivo, pues no se llegó a un acuerdo y no pude firmar por Osasuna y me tuve que quedar ese año jugando en el Loyola, que era el equipo del colegio. Y circunstancias que tiene la vida, pues en ese mismo equipo jugaba José Ramón Ocio, que era el sobrino de Manolo Villanova, entrenador entonces del Real Zaragoza. Entonces él venía muchos días a ver a su sobrino jugar. Yo jugaba con él, pues empecé a destacar, me llevaron a la selección riojana y a partir de ahí, pues me firmó el Zaragoza y me vine para Zaragoza. Y ya a partir de esa etapa, pues empecé a jugar en juveniles del Zaragoza. Vine para jugar en el juvenil B del Zaragoza, pero ya desde el primer momento pues me subieron al equipo, al juvenil A, que entonces era sub-19, pues que era primera división, digamos, de juveniles, que había una categoría que se llamaba la Liga Sub-19. Y pues siendo primer año de juvenil, jugué con ellos.
Y además, en edad de juvenil llegaste a debutar en primera, ¿verdad? Sí, tuve la suerte de debutar en el Zaragoza con 17 años. A día de hoy creo que sigo siendo el jugador más joven en la historia del Real Zaragoza de debutar en Primera División. Y debuté contra el Real Murcia. Al final, cuando debutas tan jóvenes, pues porque pasan cosas en el primer equipo en el que estás. Y en este caso, pues ese año pues se lesionaron bastantes jugadores, tanto del primer equipo como Nasco Siracoz, como Miguel Pardeza, como Paquete Higuera. Después fueron subiendo gente del filial como Paco Salillas, que también se lesionó. Subió Salva, que estaba jugando conmigo en el juvenil. Y al final pues acabamos debutando, yo muy joven, con 17 años, y la verdad pues que a partir de ahí pues empezó mi carrera, digamos, a nivel profesional, ¿no? Además, Moisés, creo que el que te hizo debutar en primera fue Radomir Antic, ¿verdad? Sí, era el entrenador del Real Zaragoza esa temporada. Y la verdad pues que era su primer año como entrenador de un equipo de fútbol. Me acuerdo que ese año debutaba Johan Cruyff también como entrenador. Tanto él como Radomir Antic tuvieron muchos problemas a la hora del tema del carnet de entrenador. Radomir Antic cogió de segundo entrenador a Víctor Fernández, era el entrenador que en ese momento ponía el carnet para que pudiese entrenar. Y la verdad, pues que tuve la suerte de poder disfrutar de los entrenamientos con Radomir Antic, y aparte era una persona que sobre todo a la gente de categorías inferiores nos tenía mucho cariño, y hacía entrenamientos específicos para la mejora individual de cada uno, y la verdad pues que a mí personalmente me ayudó muchísimo. Y te puedo preguntar, Moisés, por dos nombres propios de Zaragoza. Uno sería Pablo Alfaro, que creo que coincidiste con él en las categorías inferiores, y el otro Chilaver, ¿no? Que era el portero de Zaragoza cuando te subieron a debutar. Pues ¿Qué sí, nos puedes contar de Chilaver? ¿Alguna anécdota? a ver, Chilaver era la verdad que era un portero bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados aquí en España. Era un jugador, una persona con muchísimo carácter, era una persona con un carácter muy fuerte. A ver, yo lo que recuerdo cuando coincidí con él, la verdad que con los jugadores de la cantera, pues nos tenía, estaba muy pendiente de nosotros, y la verdad que la relación con él, con respecto con él, era muy buena, ¿no? Anécdotas. La anécdota más que yo creo que se ha visto muchas veces en televisión era el día que metió él metió un gol en la Romareda, y se fue celebrando ese gol, y sacaron de centro del campo y le metió el gol Andone Goicoechea. Yo creo que eso es una de las anécdotas de la Liga del Fútbol Profesional en España, ¿no? Y yo creo que era la primera vez que un portero pues a lo mejor se atrevía a tirar un penalti o a tirar una falta, como era Chilaver, porque a él le encantaba después de los entrenamientos quedarse a tirar faltas, a tirar penaltis, y la verdad que tenía un golpeo de balón muy bueno, muy bueno, muy bueno. Era un gran rematador también de cabeza, le gustaba mucho en los entrenamientos, cuando los viernes, que era el día más lúdico que teníamos y tal, le gustaba mucho rematar, remates de cabeza, le gustaba tirar faltas, penaltis, y a lo largo de su carrera deportiva, pues la verdad que metió muchísimos goles de faltas y de penalti. Y después de Pablo Alfaro, pues coincidí con él en categorías inferiores del Zaragoza, y después coincidí con él en el Sevilla ya pues más tarde. Él se fue debutó en el Zaragoza, estuvimos juntos en el filial, coincidimos después en el primer equipo, y lo firmó el Barcelona, y del Barcelona se fue al Racing de Santander, y ya después hizo carrera hasta que coincidimos
en el Sevilla 2 años. Ujú. Y yo de esa etapa en Zaragoza, Moisés, te quería hacer una pregunta. Me llama la atención que un debutante como tú, por lo que tengo entendido, compartió habitación con Pardeza, con un veterano como Pardeza. ¿Qué nos puedes contar de Pardeza, del hecho de compartir habitación? ¿Alguna anécdota así o algo interesante que nos puedas decir? A ver, Miguel Pardeza venía de Madrid y yo estaba en la residencia del Real Zaragoza y él venía muchos días a comer a la residencia porque tenía mucha relación con las personas que llevaban la residencia, Quilino y Gloria, que eran los encargados de llevar la residencia. No era un gran cocinero y entonces aprovechaba la residencia pues para ir a comer. Y después, pues como es lógico, cuando va un jugador del primer equipo y de la trascendencia de Miguel, pues la gente de la residencia se desvivía pues porque él estuviese a gusto. En esa etapa también iban varios jugadores del primer equipo, como Roca, que fue como Fran Rijkaard, que estuvo en el Real Zaragoza. Y la verdad, pues que yo recuerdo esa etapa, pues digamos, con mucho cariño, pues porque tú ver a jugadores del primer equipo pues que comiesen en el mismo salón que estabas tú, pues la verdad que era. Y a partir de entonces, pues cogí bastante relación con Miguel. Digamos que al verme que estaba en la residencia y después fui subiendo de categoría hasta entrenar con él en el primer equipo, pues él digamos, me acogió un poco, pues tenía un poco de cariño hacia mí. Teníamos una buena relación. Y después también, cuando subí al primer equipo, pues lo lógico. Él era el capitán y yo era el niño del equipo. Y claro, tú entrabas en la habitación y no podías ni toser. Miguel ponía la televisión, el canal que quería, y después era una persona, es una persona súper culta, era una persona que necesitaba siempre mucho silencio. Él llegaba al hotel y en la mesilla de la habitación siempre tenía 3 o 4 libros, siempre ibas al baño, tenía un libro. Ibas a la salita del hotel, tenía su libro. Y él leía, lo que más me sorprendía de él, que siempre le preguntaba, le digo, a ver, Miguel, ¿cómo puedes leer 3 o 4 libros a la vez? Leía mucho y la verdad pues que con el tiempo pues fuimos cogiendo mucha amistad hasta que terminé mi etapa en el Zaragoza, pues que después hemos coincidido, pues porque el fútbol al final siempre coincides con excompañeros y la verdad que guardo un gran recuerdo de Miguel, ¿no? Y esto es una demostración de la importancia en las relaciones entre el veterano y el debutante, en este caso que eras tú, que me recuerda un poco, salvando las distancias, a lo que nos comentaba el otro día tu hermano Edu, que le pasó a él con Valerón, en papeles invertidos, porque él era el veterano en ese caso, pero la relación así del veterano y la importancia de las enseñanzas y tal, me recordaba un poco lo que nos contaba el otro día tu hermano. Y para finalizar un poco la etapa esta en Zaragoza, hay que decir que, bueno, que os hacéis con la Copa del Rey, en la que tienes un papel importante en semifinales, bueno, marcas un gol contra el Betis y demás, y al final os hacéis con el título. ¿Qué recuerdo tienes de aquel título o de aquellos partidos? La verdad que fue, a ver, yo siempre he dicho que fue la mejor etapa de mi carrera deportiva. Digamos que fue la mejor etapa del Real Zaragoza en su historia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque veníamos del año anterior de perder también la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid en Valencia. Habíamos quedado ese año segundos en Liga, que fíjate ahora quedar segundo en Liga, ir a la Champions y tal, pues la verdad, y me acuerdo que el último partido jugamos contra el Real Madrid, ganamos 2-1, metí yo un gol y la verdad pues que todo ese recuerdo, yo tenía 20 años, yo era un niño, ¿no? Lo que pasa es que no era un jugador que jugase mucho, pues porque tenía delante a Pardeza y Higuera, que iban a la selección española absoluta,
y después tenía a Snyder, que iba a la selección argentina, ¿no? Y yo, pues siempre era el cuarto delantero, solía jugar pues cuando se lesionaban los compañeros, siempre iba convocado, eso sí que era verdad, que fui convocado a todos los partidos de liga, de copa, y la verdad pues que en el vestuario me llamaban microondas, porque lo único que hacía era calentar, ¿no? Y la verdad pues que yo me acuerdo de una anécdota que un día, pues antes había los números de las camisetas se ponían del 1 al 11, ¿no? Y yo siempre llevaba el 16. Y un día de los que me acuerdo que jugábamos contra la Athletic de Bilbao, el míster me dice que tenía que jugar de titular y teníamos un utillero teníamos un masajista que era un fenómeno. Entonces, cuando yo me fui a poner la camiseta, yo pensaba que la camiseta llevaba el 9 y llevaba el 16 y yo le pregunto, ¿pero dónde está mi camiseta? Dice, Moy, tú no puedes jugar con otra camiseta que no sea la del 16, que es la que llevas todas las semanas, ¿no? Y la verdad, pues que de esa etapa, pues guardo un recuerdo muy, muy bonito y la verdad, pues que al año siguiente el Zaragoza ganó la Recopa y la pena, pues que hoy vemos a un Real Zaragoza en segunda división, ¿no? Pues cuando ves toda la historia, cómo estaba el campo, esas eliminatorias y ver al Zaragoza en lo más alto de la clasificación y verlo ahora en segunda división, pues la verdad que te da pena. Pues sí, la verdad que un poco lo que comentas, ahora ves un poco al Zaragoza y nos cuentas nombres como son Pardeza, Higuera, Solana, Aguado, joder, te traen unos recuerdos increíbles y sobre todo entiendo, Moisés, lo importante que fue para ti con 18, 19 añitos que tenías en ese momento, aprender de esos pedazos jugadores que la verdad que son historia viva de la liga. Así que bueno, acaba tu época en el Zaragoza, justo, bueno, pues después de este último año en el que os hacéis con la Copa del Rey, y te vas a segunda en busca de minutos a los Asuna. ¿Qué tal tus 2 añitos por allí? ¿Qué es lo que mejor recuerdas de esa época que al final estaba cerca de Zaragoza, pero bueno, que yo creo que también te dio los minutos necesarios para seguir creciendo? Pues la verdad que, mira, Osasuna ha sido siempre un equipo pues que siempre me tenía en mente en jugar, pues porque hacía un fútbol muy directo, yo jugaba delantero centro, firmaron a mi hermano Edu, pues yo iba a verlo jugar con el juvenil, después con el Osasuna Promesas, lo vi debutar con el primer equipo y yo iba al Sadar y yo veía el Sadar y ese ambiente que había en el Sadar, siempre colgando balones y los delanteros rematando, pues la verdad que siempre había tenido la ilusión de jugar en el Osasuna. El Osasuna baja de primera división a segunda división. Yo estaba en el Zaragoza me ofrece, ganamos la Copa del Rey, el Zaragoza me ofrece renovar 3 años, yo veía que no estaba jugando mucho y el Osasuna me llama, me hace una oferta de 3 años y la verdad pues que prácticamente triplicaba lo que me daba el Zaragoza en segunda división el Osasuna, ¿no? Y entonces yo me sentía ahí un poco como que el club no me tenía mucho en consideración, pues porque había muchísimos jugadores con muchísimo más nivel que yo, y entonces yo tenía que buscarme la vida de otra manera, ¿no? Entonces me fui a Osasuna, empezamos ese año pues con un proyecto ilusionante, un proyecto espectacular. Yo me acuerdo del día de la presentación que firmaron a Pizo Gómez, firmaron a Agustín Gorri, firmaron un montón de jugadores, se hicieron 14 fichajes y la verdad que me acuerdo del eslogan de ese año que era vamos a subir, vamos a subir y los Indargorri acabaron cantando vamos a sufrir, ¿no? La verdad que fueron 2 años a nivel deportivo no muy buenos, aunque jugué casi todos los partidos, el primer año con Chechu Rojo y el segundo año pues con Paquito y con Manolo Los Arcos. No jugué tanto, pero también jugué bastantes partidos.
A nivel deportivo no fueron muy buenos, pero a nivel personal me sirvió de mucho porque había muchísima presión en ese equipo para lograr el ascenso. A mí me pilla con 21 años en una etapa de mi vida pues que era un niño pues con muchas ganas de agradar. Las cosas no me salían bien, no me salieron bien. Pero bueno, circunstancias de la vida. El primer año no ascendemos, echan al entrenador, a Chechu Rojo. Yo era titular indiscutible todos los partidos. El ídolo de la afición era Urban y la gente pues estaba más a favor de que jugase Urban de que jugase yo. Y la verdad pues que lo pasé mal, ¿no? Pues porque pero me vino muy bien. Al año siguiente pues el club no quería contar conmigo y bueno, acabo jugando pues porque el equipo se pone último en la clasificación, llevábamos 0 goles, empiezo a jugar, empiezo a marcar goles, me pongo con 6-7 goles en el equipo y me llama el Atlético de Madrid para firmar por el Atlético de Madrid, pagaban 150 millones de pesetas entonces por mí y el entrenador no me deja marchar. Da la casualidad que ese año ganó la Liga y la Copa del Atlético de Madrid y su entrenador era Radomir Antic y por eso me llamó para ir. Al final de temporada pues me quedaba un año de contrato con Osasuna y me rescindieron el contrato, me quedé sin Liga, sin Copa y sin contrato. Y bueno, esa fue mi etapa en el Osasuna. A nivel personal y tengo un recuerdo bueno, muy bueno, de madurez como futbolista, de madurez como persona, en un gran club, un club espectacular, con una afición espectacular. Pero bueno, cuando las cosas no van de cara, pues una cosa no quita la otra, ¿no? Yo creo que Pamplona para mí siempre, a pesar de lo que piense la gente, para mí fue un punto de inflexión muy grande y de enseñanza muy grande. Bueno, pues fíjate, la oportunidad está del Atlético de Madrid, que fíjate, eso no lo teníamos nosotros ubicado en todo lo que habíamos estudiado de ti. Y joder, qué rabia te debió dar, Moisés, porque al final, fíjate también cómo eran los fichajes de la época, ¿no? Que de un segunda podías pasar a un primera que luego ganaría el doblete y cosas así, pero vamos, entiendo que... Esa final encima de la Copa del Rey se jugó en Zaragoza y la ganó el Atlético de Madrid. Sí, justo. Y la verdad que yo fui a ver esa final y ese año anterior te da rabia pues porque tomas una decisión de ir a Osasuna y ese año gana la Recopa del Zaragoza, tomas la decisión de ir a Osasuna y no puedes conseguir la Liga y la Copa pues, con el Atlético de Madrid porque no te dejan marchar. Pero bueno, el fútbol tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no? Y la verdad pues que a mí me ha ayudado muchísimo todas estas anécdotas, todas estas historias, ¿no? Para madurar y para hacerte mentalmente fuerte, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir un poco, que bueno, en este caso tiene cosas buenas y cosas menos buenas, porque al final también te llega una oportunidad de ir a Madrid, en este caso no al Atlético de Madrid, pero sí al Leganés, y yo creo que ahí empieza un poco a cambiar tu carrera y David quería hacerte alguna pregunta de esa época. Sí, Moisés, como decías, había ciertos momentos que igual en Osasuna no tuviste tanta suerte y sin embargo creo que en el Leganés es precisamente, por lo que tengo entendido, tu hermano Gerardo quien dice que él conoce a un delantero que en el Leganés va a rendir de lo lindo. Y no se refiere ni más ni menos que a ti, que llegas y bueno, pues en solamente media vuelta, en lo que empieza la liga, haces 13 goles en la primera vuelta y ahí sí que dejas tu carta de presentación y demás. ¿Cómo recuerdas estos inicios en Leganés? Esta primera vuelta de hat-tricks, de 2 goles en un partido. ¿Cómo recuerdas estos partidos? Pues la verdad que fue, digamos, una etapa muy difícil para mí, ¿no? Pues porque, como bien te he contado antes, yo salgo de Osasuna, me rescinden el contrato, me quedo sin equipo y justamente ese año me casaba, ¿no? Me casaba y tenía todo preparado, nos vamos de luna de miel, nos vamos a México y nos vamos a México, pues no tenía equipo y entonces yo tenía mucha relación con Darío Franco, que había jugado conmigo en el Real Zaragoza y teníamos mucha relación, seguíamos hablando y él estaba jugando en el Atlas de Guadalajara. Yo me voy a México de vacaciones, me voy a México en una de miel, pero con mi mujer, pero nada que ver con el fútbol. Entonces
nos ponemos en contacto con ellos, vamos ahí a Guadalajara y me dice, pues a lo mejor tienes opciones de poder firmar aquí por el ala de Guadalajara y tal. Y fuimos allí, estuvimos ahí en Guadalajara y el entrenador era Bielsa. El entrenador del Atlas de Guadalajara era Bielsa. Estuvimos viendo durante una semana cómo entrenaban. De jugadores estaba Darío Franco y estaba Berizzo, que es ahí cuando conocí a Eduardo Berizzo personalmente. Y la verdad, pues que a la vuelta de esa luna de miel, pues la única oferta que tenía 2 ofertas. Una era la del Villarreal y la otra era la del Leganés. Y yo me acuerdo que el día que rescindo el contrato de Osasuna en la Puerta del Castillo, salgo de la rescisión del contrato todo cabreado y tal, y en la puerta me encuentro casualmente a José Manuel Llaneza, que era el director deportivo del Villarreal. Y yo digo, qué casualidad que este hombre esté aquí a la puerta de las oficinas de Osasuna. Entonces venía a ofrecerme firmar por el Villarreal. El Villarreal de entonces no es el Villarreal de ahora. Era un equipo pues que venía de Segunda B, que llevaba un par de años en Segunda División A, y entonces él me ofrece contrato con el Villarreal, me llama mi hermano, me dice que en el Leganés voy a estar mejor, me convence pues por el hecho de que estás en Madrid y que hay todos los ojeadores van a Madrid a ver a los equipos, y al final pues decido irme para el Leganés. Y entonces llego allí, firmo un año de contrato con el Leganés, y todo lo que en Pamplona pues no me salía, pues en el Leganés era todo lo contrario. Yo me acuerdo que hicimos una pretemporada de la más singular que he hecho en mi carrera deportiva, porque aquello era un equipo amateur totalmente. Los 2 únicos profesionales que había en el equipo era Jesús Unanue y yo. Pero después teníamos dentro del equipo un equipazo, gente espectacular. Y yo enseguida me di cuenta de que o hacía bien las cosas o se me acababa el fútbol. Yo la primera anécdota que tengo es de los primeros días que vamos a entrenar. Llegamos al campo de fútbol, no al campo ahora actual de Leganés, sino en el antiguo estadio. Y entonces me dice el segundo entrenador, Rafa Cortijo, me dice, Moy, coge el saco de balones y tal. Y entonces yo cojo el saco de balones y pensando de que íbamos a entrenar en el estadio. Y me dice, no, que vamos ahí a un parque y tal. Total, que fuimos a un parque a entrenar y el campo era de tierra. Y cuando llegamos al parque, el campo estaba ocupado por chavales jugando a fútbol. Y entonces llega Rafa Cortijo y dice, venga, va, chicos, fuera de ahí que vamos a entrenar. Y los chavales nos decían, no, hemos llegado nosotros antes, de aquí no nos salimos. No, que os damos unas entradas para el domingo. Si a vosotros no os va a ver nadie en los fines de semana. Que no nos vamos. Y ahí ya, en el tira y afloja, discutimos y total que nos ponemos a entrenar. Y entrenábamos en un campo de tierra, sin redes en la portería ni nada. Y entonces, claro, ahí me di cuenta, yo venía de la Ciudad Deportiva de Zaragoza, de las instalaciones de Tajonar de Osasuna, y dije, aquí o esto cambia o el fútbol se acaba, ¿no? Y la verdad, pues que la pretemporada fue durísima para mí, fue una pretemporada muy, muy dura, fuimos a Cuéllar y la verdad que fue una pretemporada muy dura, no le ganábamos un partido a nadie, jugábamos partidos, nos ganaban todos los equipos. Yo tenía mucha relación con Unanua, pues porque veníamos de Osasuna los dos y tal, y nosotros decíamos, ¿dónde leches nos hemos metido? Estábamos súper preocupados pues, por empezar la temporada, y el último partido de pretemporada jugamos contra el Real Madrid C, no contra el Castilla, sino contra el C, y el trofeo de Villa de Leganés, y ganamos el primer partido de la pretemporada. La verdad que me acuerdo que metí, yo creo que eran 2 goles, y la verdad pues que cuando empezó la liga, yo no he visto correr más a la gente como en ese equipo. Teníamos a Alfredito, teníamos a Jaime Ramos, teníamos un equipazo de gente súper comprometida,
y jugábamos siempre a las 12 de la mañana. Yo me acuerdo que vino el Orense y era un día de estos de calor de Madrid de 40 grados. A los 20 minutos íbamos ganando 2-0, 3-0, les metimos 4-0 y nos pegamos los primeros 6 partidos. Yo me acuerdo que el primer partido que perdimos fue en Las Palmas, en el estreno, el fichaje del Turu Flores por Las Palmas, que estaba el estadio petado hasta arriba. Desde entonces habíamos ganado todos los partidos. Y de hecho, yo me fui en diciembre, llevaba 16 partidos jugados con el Leganés, llevaba 13 goles, le sacaba al segundo máximo goleador, que era Jordi Gol y Pauleta, y yo llevaba 13, ellos llevaban 8. Todos los goles que no me entraban en el Osasuna, yo le decía, la voy a meter por la escuadra, y entraba por la escuadra. Le voy a dar con la derecha, que no le daba un baúl y la metía. La verdad que no he disfrutado tanto en mi carrera deportiva como en el Leganés, pues porque la verdad que me acogieron de una manera terrible. Y de ahí en diciembre me fui al Sheffield Wednesday, que era un equipo de primera división, a través de Radomir Antí, que estaba entrenador del Atlético de Madrid en el primer equipo. El entrenador del Sheffield era amigo de Radomir. Radomir le aconsejó mi fichaje cuando me dijeron que iba a firmar 4 años, que no había ningún español jugando en Inglaterra, no había nadie jugando en Inglaterra, ningún jugador de España. Yo me presento allí en Sheffield y cuando me dicen que yo tenía que hacer una prueba, yo había pedido permiso al Leganés, que tenía una cláusula bajísima, yo tenía una cláusula de 20 millones de pesetas. Y cuando llego allí a Sheffield y me dicen que tengo que entrenar, a mí el club no me dejaba entrenar. Y yo dije que o me firmaban o me marchaba para atrás. Total, que no llegamos a un acuerdo y me volví para atrás. Entonces yo volví súper decepcionado, enfadado con el representante, enfadado con todo el mundo y yo dije, yo he decidido de irme y al final me fui y firmé por el Celta de Vigo en primera división y la verdad que siempre me he arrepentido de no haber esperado hasta final de temporada y haber acabado la liga con el Leganés, porque yo estoy convencido que hubiésemos ascendido a primera división, porque el equipo se quedó a las puertas del ascenso a primera. Esa es mi historia en el Leganés. Me llama la atención 2 cosas. Uno, el ojo que tuvo Radomir Antís desde el principio, que apostó por ti, incluso te recomendó a entrenadores de equipos extranjeros. Y otro, el hecho de, fíjate, de viajar a Inglaterra cuando no había jugadores, lo que dices tú, era algo inusual que un jugador español fichase por bueno, hubiese un club extranjero interesado por él. En cierto modo te puso en el escaparate porque fue el Celta al final que se hizo con tus servicios. Sí, yo en la residencia de Zaragoza coincidí yo era juvenil y en el filial jugaba Carlos Laseras, que es actualmente el director deportivo del Logroñés. Entonces, Carlos y yo éramos delanteros centros, él me sacó unos años y a él le gustaba muchísimo el fútbol inglés. Y había un chico de Santander, además, Luis Teherán, que jugaba en el filial de Zaragoza, y los tres nos juntábamos muchos días a ver fútbol inglés. No es como ahora, que ahora es fácil poner la tele y ves 300.000 partidos de Inglaterra. Entonces, antes a nosotros nos gustaba mucho el fútbol inglés porque nos gustaba el juego aéreo, éramos rematadores de cabeza y tal, y quedábamos los fines de semana en su casa, en la casa de Carlos Laseras, para ver este fútbol inglés. Y yo estaba obsesionado con ir a Inglaterra a jugar a fútbol, me gustaba el fútbol ahí y una de mis ilusiones era haber ido a Inglaterra a jugar a fútbol. No pudo ser y después pues me fui al Celta de Vigo. La verdad que estuve 1 año y medio espectacular. El primer año tuve la suerte de conocer a jugadores espectaculares como Eusebio Sacristán, un futbolista espectacular, como Maciño, como Karpin, Mostovoy, Redivo, Dan Egen. Teníamos a Richard Dutruel, portero, a Dani Dutruel, centrocampista, a Michel Salgado, teníamos Josema.
La verdad que teníamos un equipazo. De hecho, ese primer año lo pasamos mal, nos salvamos. Y al año siguiente nos metimos en Europa con Javo Irureta de entrenador y ahí fue un gran Celta que después se metió en Champions y la verdad pues que ese año y medio que estuve en el Celta de Vigo disfruté muchísimo y me lo pasé fenomenal y conocí a compañeros impresionantes. Sí, nos has hablado de cantidad de nombres y yo de esa etapa del Celta quería recordarte dos momentos concretos. Una, posiblemente tu gol más recordado en esa etapa, que es el que le metes al Mérida y lleva al Sí, Celta a la Copa de la UEFA. exacto. Sí, Sí, sí. era un centro de banda, me anticipo al central y salto con el portero del Mérida, que era, ¿cómo se llama el argentino? Eh, Me sale el Mono Burgos, pero no era el Mono Burgos, era Navarro Montoya. Navarro Montoya, Navarro sí. Montoya. Y la verdad que era minuto 23 de partido y remato de cabeza y él llega tarde y me da con la rodilla contra el cuádriceps y meto el gol, pero a los 2 minutos me tuve que salir del campo, ganamos el partido, nos metimos en Europa y era la primera vez que en la historia que el Celta se metía en Europa y la verdad que fue fue espectacular, fue muy bonito. Y el otro momento que quería recordar, que posiblemente sea también uno de los primeros momentos que recuerdo de ti como jugador, es la imagen de cogiendo a nada más y nada menos que a Mostovoy en el Molinón por el pecho. ¿Cuál es Sí, tu punto de vista de aquella jugada que bueno, la verdad que pasó a la historia de la liga aquella? esa fue una historia, pues la verdad, pues que yo llego en diciembre al Celta de Vigo, yo vengo de segunda división, vas a primera y la verdad, pues que el entrenador era Castro Santos y la verdad que le costaba mucho darme minutos y la verdad, pues que las veces que salí al campo, pues hice goles. Hice 2, 3 goles importantes. Me acuerdo que en Valladolid, en Gijón y tal. Y yo no jugaba. Y entonces fuimos a Gijón a jugar y era o ellos o nosotros. O era ellos o nosotros. O no. O ganábamos o si nos ganaban ellos, pues prácticamente ellos se salvaban y nosotros lo dejábamos para el último partido de liga, que era contra el Real Madrid, que ese año quedó campeón, y nos jugábamos, teníamos que ganarle al Madrid si no íbamos para segunda. Entonces, yo recuerdo que empieza el partido y ellos nos estaban dominando, nos estaban llegando, nosotros no salíamos de atrás. Y Mostovoy siempre Mostovoy con su carácter, siempre él veía pues que el equipo no iba para adelante, ¿no? Entonces el míster me manda a calentar a los 20 minutos, 25 minutos de partido y llega el descanso y me dice que siga calentando, llega los cambios y total que hace todos los cambios del equipo y yo pues me meto para el banquillo y estaba súper cabreado pues, porque no había jugado, porque íbamos perdiendo, porque nos íbamos para segunda y en esto que cuando nos íbamos empate nos meten el gol y Mostovoy va y dice que está lesionado y que se va del campo y se mete en el banquillo y en ese momento se mete en el banquillo. Y yo que estaba encendido, no, lo siguiente, lo engancho del pecho y lo saco del banquillo y lo meto en el campo y bueno, le dije de todo menos bonito. De hecho, después viene Pachi Salinas y lo engancha del cuello, lo mete para él. Yo creo que ha sido una de las situaciones más duras en un partido de fútbol. Los guardias jurados del Sporting de Gijón defendiendo a Mostovoy después del partido, entrando para el túnel de vestuario y la mitad del equipo que lo quería matar.
Lo quería matar y él con los guardias jurados del Sporting defendiéndolo. La verdad que hay que conocer a Mostovoy, era una persona con un carácter espectacular, era un futbolista Genio y figura, sí. genio y figura y tenías que entenderlo. Al día siguiente pues pidió perdón a todos y la verdad pues que él estaba por encima del bien y del mal, pues porque era un jugador que tenías que entenderlo. Al año siguiente se firmó a Valeri Karpin y la verdad que fue un acierto. Fue un acierto pues que Valeri es una persona con un carácter muy fuerte, un tío súper profesional a la hora de entrenar y tal. Y lo llevaba recto. A Mostovoy y Karpin lo miraba y la verdad pues que hicieron una pareja espectacular y llevaron al Celta a lo más alto de su historia, ¿no? Sí, vamos, o sea que menos mal que vino Carpin porque vamos, y Mostovoy como para no jugar, si le cogéis tú y le cogéis Pachi Salinas, vamos, para el campo directo. Y ya no quiero imaginar cómo sería todo en el vestuario, pero claro, ahora nos hacemos la idea de que tú hace 6 meses estabas entrando en campos de tierra en Leganés y que ese partido estabas deseando salir como para que cogiese Mostovoy y se quisiese ir del campo, pero bueno. Nada, Moisés, de tu larga carrera, que ahora seguiremos hablando, Pablo quiere preguntarte alguna cosa sobre algunos jugadores, a ver si encontramos lo que quiere. Sí, Moisés, yo te quería preguntar, de todos tus años como futbolista profesional, ¿quién ha sido el jugador, el rival que más te ha impresionado en un campo de fútbol? ¿Algún jugador rival que hayas dicho, joder, este tío es buenísimo? A ver, yo tuve la suerte de cuando Maradona vino al Sevilla, el primer partido que jugó, jugó contra el Zaragoza. Y la verdad, pues yo de pequeño, toda mi habitación era pósters de Maradona. El verlo jugar. Yo me acuerdo de una anécdota que fue muy, muy bonita ese día, el día que debuta Maradona. Y estábamos en el partido y hay una falta al borde del área y nos ponemos todos a colocar la barrera y Cedrún empieza a colocar la barrera y Chucho Solana era el que colocaba la barrera. Entonces empezaba Andoni a decirle, Chucho a la derecha, a la izquierda, tal, no sé, date la vuelta y dice, no, que yo quiero ver el gol. Chucho Solana pues era una persona dentro del campo, un tío muy serio, muy tal, pero siempre tenía unos golpes. Cuando más tensión había en el partido, tenía unos golpes muy, muy, muy cachondos. Y me acuerdo de esa anécdota, y la verdad que fue una anécdota al final no metió gol Maradona de falta, sino que lo metió de penalti y nos ganaron 1-0. No sé si os acordáis que le tiraron una pelotita de papel de aluminio y la levantó, pues ese día fue. Sí. Me acuerdo de la anécdota de Chucho Solana. Yo la escuché, yo creo que así por aquella época, que se dio la vuelta y dijo, no, que yo no me quiero perder el gol. Eso fue buenísimo. Chucho Solana, madre mía, entre esa y la que lió con Fernando Couto en el área cuando lo de Rafa Guerrero, la verdad que Chucho Solana tiene para contar. No, yo tengo otra mejor que le hizo a Pachi Salinas. Esa también fue muy buena. Pachi Salinas, estábamos jugando contra el Celta y Pachi los dos partidos anteriores o en los 4 últimos partidos anteriores había metido 2 goles en propia puerta, ¿no? Y entonces, en un córner a favor del Celta, viene Pachi Salinas corriendo, tal, no sé qué, y llega ahí al córner y tal. Y Chucho Solana, todo serio, le va y le dice a Pachi, que tú no metes los goles aquí, que los metes en la otra portería. ¿A quién lo quería matar? ¿A quién lo quería? La verdad que Chucho era un tío en el campo muy, muy cachondo. Entre él y Esteban, que jugaban de laterales, uno jugaba de lateral derecho, el otro lateral izquierdo, se sabían todos los apodos de todos los jugadores contra los que jugábamos. Y cuando subían ellos la banda, les pedían el balón por el apodo del nombre de cada uno. Y todos los partidos les daban 3 o 4 balones porque les llamaban por el apodo a los contrarios. La verdad que eran unos fenómenos.
Eran unos fenómenos. Buenísima, buenísima. Pues nada, yo también te quería hacer una pregunta también como compañeros de equipo. La misma pregunta que te he formulado de algún rival que te haya impresionado. ¿Algún compañero que hayas tenido en el vestuario, la misma fórmula de pregunta, que te haya impresionado? Has tenido tanto en Celta, Zaragoza, Villarreal, Sevilla, un montón de cracks. ¿Hay alguno que te haya impresionado más que el resto? A ver, yo cuando vino Andreas Breme al Zaragoza, yo disfrutaba muchísimo los viernes porque a él le apetecía hacer centros y tal, le daba con la derecha, con la izquierda, le pegaba con las dos piernas como le daba la gana. Y yo me ponía a rematar y la verdad pues que era una pasada. No era el Andreas Breme que ganó el Mundial, pero él en una fase de ese año en el Zaragoza jugó de medio centro antes del fichaje de Santi Aragón, y la verdad pues que me impresionó pues su calidad técnica, su golpeo, y después jugadores como Maciño en la etapa del Celta, José Antonio Reyes en el Sevilla. La verdad que fue una pasada el poder haber convivido con él con tan solo 18 años. Para mí era un jugador súper completo, y la verdad pues que han habido en las distintas etapas y en los distintos equipos en los que estaba, ha habido jugadores con un nivel bastante. Es que decirte uno Es complicado. es complicado, porque yo creo que, por ejemplo, en el Villarreal fue una etapa también muy buena. Fue un jugador muy importante para nosotros en esa etapa, Diego Caña. Después vino Palermo, vino Diego Marioni, vino Arruabarrena, vinieron Walter Gaitán, pero Diego Caña yo creo que era un argentino súper profesional, un jugador que jugaba en el centro del campo y daba mucha estabilidad al equipo. Y la verdad pues que en el Celta de Vigo, ya te digo, Carpin para hoy, Mostovoy, Revivo, Carpin, pero Maciño por encima estaba por encima de todos, ¿no? Y la verdad que han sido etapas muy buenas, y he tenido la suerte de coincidir pues con grandes jugadores. Ver, por ejemplo, el inicio de Palop en el Villarreal o el inicio de Albelda en el Villarreal, el poder convivir con Roberto Fernández en su etapa del Villarreal. La verdad pues que enumerar un montón de situaciones, la verdad que estoy muy orgulloso de poder haber convivido con tantísima gente. El regalo que me hizo Manolo Villanova, me acuerdo cuando firmó el Zaragoza a Fran Rijkaard, que yo era un juvenil, y como regalo pues me hizo ir el jueves a entrenar con el primer equipo y ver y estar en el campo con Fran Rijkaard, verlo, ese cuerpo que tenía, esa planta, y después a los pocos años verlo jugar en el Milán y ganar la Champions con ese Milán de los holandeses. La verdad que son muchos jugadores que me han marcado muchísimo, ¿no? Sí, no, la verdad que una cantidad de cracks. Y me has nombrado a Andreas Breme. Nosotros en nuestra página de Instagram subimos pues, su vida y obra un poco de Andreas Breme. Y me acuerdo que leímos que en su día parece ser que le gustaba mucho jugar de medio centro, le cogió cariño y parece ser que jugó bien en esa posición. Él era ambidiestro. Bueno, metió el gol de la final del Mundial con la diestra siendo zurdo. Bueno, y parece ser que Víctor Fernández le quiso poner otra vez de lateral izquierdo. Él se negó y no sé si le quitó del campo, le puso a Lizarralde, creo recordar. Y no sé si hubo lío ahí y ya no volvió a jugar más el bueno de Andreas Breme. En esa historia estaba yo. La verdad que y la recuerdo perfectamente, pues porque fue en el Hotel Romareda. Nosotros, Andreas Breme, yo no, pero los compañeros del equipo le llamaban Andy. Y Andreas Breme vino jugando como lateral izquierdo, como lo que había jugado siempre. Sí. Pero nosotros no teníamos medio centro, y
Y entonces él jugaba, tenía tantísima calidad, pues que un día pues lo puso de medio centro y empezó a jugar de medio centro. Y resulta pues que cuando se anuncia el fichaje de Santi Aragón, los compañeros del equipo, los veteranos, pues medio en broma, medio en serio, pues le decían, Andy, este fin de semana otra vez lateral. Andy, este fin de semana vas a jugar de lateral. Y entonces aquel dijo, no, yo medio centro, yo juego de medio centro. Y llegó la charla del partido y dio la alineación, Víctor Fernández. Y la alineación era Andreas Breme, lateral izquierdo, y él dijo que no jugaba de lateral izquierdo. Entonces se levantaron los capitanes, André Cedrún, Pardeza, Ibera. No, tranquilo, mister, no sé qué, no sé qué. No, yo no juego de lateral izquierdo. Y entonces el mister dijo, no pasa nada, Lizarral de lateral izquierdo y Santi Aragón de medio centro. Y ese día quedamos 2-2, que empatamos con el Tenerife con 2 goles de gol de Santi Aragón y un gol mío, y los otros 2 fueron de Pixi. La verdad que fue una... Y a partir de ese día, Andreas Breme no volvió a jugar más en el Zaragoza. Sí, es que la verdad que hay momentos con los equipos que te marcan, y como des con el entrenador que te tiene enfilado por alguna cosilla de estas, que también hay que entender un poco todo lo que pasaba, parece que a veces se viene todo un poco a ojo, pero bueno, la carrera es larga y en tu caso, bueno, pues a partir de ahí pasaste por Villarreal, que fue una época bastante bonita, luego vendría Sevilla, y sobre estos 2 equipos, Ángel te va a recordar alguna cosilla. Sí, mira, Moisés, después, por seguir la cronología, después del Celta, te fuiste al Villarreal, donde coincidiste con tu hermano, y además el Villarreal por aquella época tenía un buen equipo, porque estaba Palop en portería, Tellez en defensa, Gerardo, Crayovianu, Albelda, y aún así bajasteis a segunda. Pero bueno, era un poco torbellino porque al año siguiente volvisteis a primera. ¿Cómo recuerdas aquella etapa? Pues la verdad que ha sido una etapa muy bonita, porque ver crecer un club como está creciendo el Villarreal, que ahora está en una final de Europa League, pues la verdad que cuando llega esa persona, José Manuel Llaneza, cuando rescinde el contrato con el Osasuna y me quiere firmar el día de mi boda, pues me manda un centro de flores amarillas y yo le digo que no voy a firmar por el Villarreal, me voy al Leganés, del Leganés me voy al Celta, y en el Celta pues me firma. Y llego allí a Villarreal y yo veo lo que era Villarreal, pues entonces no había ni campo, ni había instalaciones, no había nada, de nada, de nada, de nada. Y la verdad pues que llegas allí y de la noche al día el presidente llega, Fernando, y dice, no, esto no os preocupéis, que cuando volváis de pretemporada, aquí hay un estadio, aquí vamos a hacer un campo. Y yo decía, este es igual que la mayoría de los presidentes, que nos dice que va a haber esto y no había nada. Pues cuando volvimos de pretemporada, habían hecho un estadio, prácticamente lo habían hecho nuevo, nos habían hecho un campo para entrenar, todo lo que decía lo hacía, el club fue creciendo y ha llegado hasta ahora. La verdad que fueron 3 años muy bonitos. El primer año, el debut en primera división del Villarreal en el Bernabéu, que me acuerdo que hay una anécdota, porque yo le digo a José Manuel Llaneza que firme a mi hermano, y entonces José Manuel dice que ya anteriormente tenía muy buenos informes de él, pero claro que el Real Madrid quería dinero por él, porque él estaba en Castilla y tal. Al final yo le dije, bueno, pues si firma mi hermano por el Villarreal, yo voy al Villarreal, porque a mí me quería el Sporting de Gijón. La verdad que me daba mucho más dinero el Sporting y el Villarreal, pues entonces, y al final, pues llegamos a un acuerdo, firman a mi hermano, y da la casualidad que el primer partido de Liga se juega en Madrid. Y entonces el Villarreal aprovecha ese partido de Liga. El Madrid lo quiere atrasar el partido, pues porque jugaba la Intercontinental, entonces llegan a un acuerdo en la rebaja del contrato de mi hermano.
Entonces llegan a un acuerdo pues, para cambiar el horario del partido, las fechas y tal. Y entonces también bajan el precio del contrato de mi hermano y yo le decía a Llaneza que a la larga ese jugador le iba a salir rentable. Al año siguiente, cuando bajamos de categoría, pues el Valencia pagó 700 millones de pesetas por mi hermano Gerardo y se fue al Valencia. Ese año bajamos de categoría, al año siguiente ascendimos y después ya empezó el Villarreal de los argentinos a traer un montón de jugadores de Boca Juniors y llegó la época de la Champions, ha llegado pues hasta ahora lo que es el Villarreal y después mi etapa en el Sevilla, pues bueno, yo soy nacido en Sevilla, siempre me gustó el Sevilla, mi padre era socio del Sevilla y siempre había querido. Mi jugador preferido era Ramón Vázquez, que era el delantero centro del Sevilla, y Francisco, el medio centro. Y la verdad, pues que siempre había querido jugar en el Sevilla. Mi entrenador en el Villarreal fue Joaquín Caparrós. A los 6 partidos de Liga del segundo año, cuando el Villarreal desciende, lo destituyen, coge el equipo Paquito, ascendemos a Primera División y al año siguiente jugamos en Primera y tal, y entonces el club firma Palermo. Entonces me quedaba un año de contrato, me quieren rescindir el contrato y Caparrós me firma Monchi me firma para el Sevilla, que había ascendido de segunda división a primera división. Y firmo 4 años en el Sevilla y ahí cumplo el sueño de mi vida, que era el jugar en primera división con el Sevilla. Hago mi mejor temporada en primera división, marcando 13 goles en Liga, 2 en Copa y faltando 10 partidos, pues cuando iba a segundo máximo goleador en Liga detrás de Fernando Morientes, me lesiono con una hernia inguinal y con principio de pubis y ya no podía aguantar más. Estuve jugando durante toda la temporada prácticamente lesionado. Pues se termina esa temporada para mí. La verdad que al año siguiente en el equipo pues se cambia de presidente, estaba Roberto Alés, que era un presidente espectacular, y entra Del Nido, las cosas cambian, yo no estoy jugando, siempre salía los últimos 10, 15 minutos y la verdad pues que no estaba jugando y no sé el por qué decido irme cedido a jugar a segunda división al Córdoba, que estaba último en la clasificación y con la intención de coger minutos para recuperarme de la lesión que había tenido y al año siguiente volver al Sevilla. Voy al Córdoba, nos salvamos y al año siguiente pues el Sevilla decide rescindirme el contrato y se termina mi etapa en el Sevilla. Moisés, ¿piensas que el Villarreal fue un poco injusto contigo después de haber marcado tantos goles en segunda, haberle llevado a primera y que firmen a Palermo? Que sí es verdad que era un fichajazo porque se había salido en la Copa Intercontinental y bueno, y se peleaban por los grandes de Europa y acabó en el Villarreal. Y te quitó el puesto a ti, pero sin embargo tus estadísticas eran mejores en goles por minuto jugado, porque realmente Palermo no fue gran cosa. Y a ti te vino genial porque acabaste en el Sevilla, que era el equipo de tus sueños, ¿no? Pero no sé, yo creo que no fueron justos contigo. La verdad que fueron 3 años muy, muy buenos. Tengo un muy buen recuerdo del Villarreal, tengo muchísimas amistades en el Villarreal, pero el fútbol, cuando las cosas van bien, todo es fenomenal y cuando las cosas van mal, a ver, son proyectos, son planificaciones. El club estaba creciendo muchísimo, el club necesitaba mayor repercusión a nivel de todos los sentidos y el fichaje de Palermo para el Villarreal le hizo, digamos, mediáticamente ponerlo en el mundo del fútbol. Firmar a Palermo para el Villarreal supuso un antes y un después. ¿Por qué? Pues porque Palermo venía de la selección argentina, venía de Boca Juniors, venía de ganar una Intercontinental y iba a jugar a un equipo que, con todo el respeto del mundo, pues era un equipo pues desconocido. Se estaba haciendo un hueco en lo que es la liga del fútbol profesional en España
y eso es lo que le hizo meterse a nivel mundial en lo que es el tema de fútbol. Después el club fue creciendo muchísimo y hicieron fichajes de un nivel altísimo que les llevó hasta unas semifinales de Champions, ¿no? Sí, eso es verdad que mediáticamente le dio mucho. Me acuerdo yo que salió en el telediario que le hicisteis como una decoración al coche o algo así, ¿no? Una broma de recién llegado. Sí, siempre a todos todos los nuevos siempre se les hacía algo, se le bromeaba pues le poníamos papel higiénico por todo el coche o le echábamos espuma por todo el coche. La verdad que era diferente. El club Villarreal cambió muchísimo. Ya era otro equipo. No era en la primera etapa el ir a desayunar a la cafetería del pueblo pues con Andrés Palot, con Albelda, con Luis Pascual, con Pepe Serer, con Roberto Fernández, con Javi Sanchís, todos chicos que eran todo gente de Valencia, eran todos valencianos. A esa etapa diferente, pues que estaba Palermo, Diego Caña, Arrobarrena, Walter Gaitán. Era todo totalmente diferente. El club cambió muchísimo y la verdad pues que les ha ido muy bien y yo me alegro muchísimo de que esta etapa del Villarreal pues y el club siga creciendo, ¿no? Pues sí, la verdad que lo que ha hecho el Villarreal y además ya como ejemplo de gestión en cuanto a gestión de la cantera, en cuanto a cómo ha cuidado a sus jugadores y demás, la verdad que es todo un ejemplo. Y aquí en esta etapa que hemos repasado dos equipos, es verdad que cumples tu sueño, Moisés, de jugar en Sevilla, que además con 30 años haces la temporada de tu vida, lo que nos has contado, que al final se rescinde el contrato después de tu paso por el Córdoba y llega una época alicantina entre Elche y Hércules. Y aquí David tenía algo preparado para ti. Sí, Moisés, me ha tocado repasar contigo posiblemente la parte más jodida, ya lo siento. Ya te imaginarás por dónde voy. En el Elche, cuando estaba el equipo, sobre todo el segundo año en Elche, el equipo estaba diseñado para subir a primera, teníais un buen equipo, empezáis bien la liga, pero de repente todo se trunca. Todo estalla, creo que concretamente es en un viaje a Gijón. No sé qué pasa en ese viaje, no sé si nos podrás contar algo de ese viaje, pero la cuestión es que todo estalla y sales del Elche un poco por la puerta de atrás. ¿Qué nos puedes decir de esta época y vamos, que en concreto de ese viaje a Gijón, no sé si nos puedes contar algo? A ver, yo rescindo contrato con el Sevilla. Resulta pues que me quedaban 2 años más de contrato con el Sevilla. El Elche hace un proyecto para hacer un equipo para ascender a Primera División. El Elche vende unos terrenos que hay al lado del campo de fútbol, coge mucho dinero y hace un proyecto pues, para ascender a Primera División. Se firma a jugadores de la talla de Jorovic, que venía del Depor, del Toro Acuña, que venía del Depor, de Juan Carlos, que venía del Atlético de Madrid, de Jorge Otero, que venía del Atlético de Madrid. Se firman un montón de jugadores y la verdad pues que esa primera etapa es un fracaso. Se llega a tener de entrenador a Ruggeri y de ayudante a Ricardo Gareca, actual entrenador de selección de Perú. Y la verdad pues que es un fracaso. El equipo se salva en las últimas jornadas de liga y yo juego casi toda la temporada de titular y acabo en pareja de ataque con Nino, metiendo 15 goles en segunda división A. Y empieza la segunda etapa, que era con Josu Uribe de entrenador, que venía de haber ascendido al Getafe a primera división. Se hace un equipo, y la verdad que teníamos un equipo con Unanue de portero, Igor Taseski de lateral, Jorge Otero en el otro lateral.
Unai Vergara de centrales con Beña. En el centro del campo teníamos a Turiel, teníamos a Luis Gil, teníamos Nino y yo arriba. La verdad que había un equipo, empieza el equipo bastante bien la temporada. Íbamos segundos en la clasificación y como bien dices, pues a ver, ese año el equipo viajaba todos los desplazamientos largos, se viajaba en avión, en charter, pues porque el equipo, la verdad que económicamente estaba muy bien y todo se hacía, todo iba perfecto, el equipo jugaba muy bien a fútbol y llegó un día pues que jugamos en casa con el Nasti de Tarragona, empatamos y la verdad pues que no se acabó muy bien el partido, quedamos a empate a 2, se crearon ahí un poco de incertidumbre, íbamos a Gijón a jugar y era uno de los partidos con los equipos que nos jugábamos la liga. Entonces el míster, que era Josu Uribe, decide que hay que ir en autobús a Gijón, pero entra dentro del vestuario y dice que el club no quiere ir a Gijón en avión y que las primas que se tenían en ese momento, pues que iban a dejar de darlas. Pues bueno, el equipo pues asume, como siempre se ha hecho, asume lo que pasaba, digamos con un poco de enfado por parte del equipo, pero todo el mundo muy extrañado por la situación. Y los dos capitanes éramos Jorge Otero y yo. Y los capitanes de brazalete eran Nino y Benja. Nino y Benja eran los capitanes porque venían de la cantera, eran los más jóvenes, eran los que más llevaban en el club, venían desde abajo y tal, y nosotros éramos los veteranos. Entonces, pues llegamos a Gijón 2 días antes del partido y vamos a hablar con el presidente, llega la directiva, tal, y antes del partido pues vamos y decidimos hablar con el presi para ver qué pasaba, Jorge Otero, Benja, Nino y yo, y le preguntamos al presi, ¿qué es lo que ha pasado por esto, tal? Y el presi nos dice que el míster le había pedido al club pues que fuésemos en autobús y que fuésemos 2 días antes pues porque él era de Gijón, no veía familia y tal. No sé. Entonces nosotros pues exponemos esto al equipo y dijimos, mira, esto nos dice el club y esto nos dice el míster. Y entonces a partir de ahí, el míster interpreta que tanto Jorge Otero como yo íbamos en contra de él y a partir de ahí se divide un poco el vestuario y la verdad pues que el equipo pues nos deja a Jorge Otero y a mí fuera del equipo. Nosotros íbamos todas las mañanas a desayunar un grupo del vestuario, la mayoría que estábamos jugando, porque llevábamos a los niños al mismo colegio y quedábamos siempre a desayunar. Al final el equipo empieza a perder partidos y el míster cada semana se iba cargando a un compañero de los que venía a desayunar con nosotros, se los iba cargando uno a uno. Empezó a quitar a Jesús Unanua, a Igor Traseski, a Unai Vergara, a Turiel, a Luis Gil, y al final nos enfrentó prácticamente a toda esta parte del equipo contra el resto del vestuario. La verdad pues que fue una etapa de lo más desagradable en mi carrera deportiva. De hecho yo me quise ir por quitarme de en medio y por no ser el centro de atención de todo. Da la casualidad que el Hércules estaba en segunda división B y está jugando la fase de ascenso para ascender a segunda división A. El presidente del Hércules y el presidente del Elche llegan a un acuerdo pues, para que yo me vaya al Hércules sin decírselo a nadie, ¿no? y tal, y al día siguiente, sin haber firmado nada, habiendo llegado a un acuerdo verbal,
el presidente no sé si fue el presidente del Elche o el presidente del Hércules, pues lo sacan en prensa y bueno, pues el día la Mari Morena, pues porque la afición del Elche pues no quería dejarme salir pues para que ascendiese al equipo a Segunda División A, y la afición del Hércules pues quería que fuese pues porque querían ascender a Segunda. Al final me quedo toda la segunda vuelta jugando en el Elche con el supuesto de que todos los días pues unas pitadas terribles, y la verdad pues que hasta diciembre de ese año llevaba 12 goles y era el máximo goleador del equipo. El año anterior había metido 15 goles. Acaba la liga siendo máximo goleador del equipo Nino, cuando en mitad de temporada yo llevaba más goles que él. Y al final lo más doloroso de todo es que el Elche no asciende a Primera División y se estropea una temporada que yo veía que ese equipo podía estar en Primera División. Y al final, al año siguiente, pues me voy al Hércules, firmo 2 temporadas con el Hércules, en un equipo, pues la verdad es que con muchísimos problemas, pues porque siempre no ha habido una estabilidad a nivel deportiva. Ha sido siempre un equipo pues con muchas dudas, con una afición espectacular, con un estadio espectacular. Y la verdad pues que coincido con jugadores, la verdad que también muy buenos, como Tote, como De los Santos, como Schiavi, que venía de Boca Juniors, de ganar la Intercontinental, un central argentino. Coincido con bastantes buenos jugadores en el Hércules, y coincido también con Bordalás de entrenador en final de una de las temporadas. Coincide después, que fue aquello muy surrealista, con Josu Uribe, después de haberme echado y haberme dicho de todo en el Elche, pues al año siguiente viene al Hércules y jugaba todos los domingos titular indiscutible. La verdad pues que situaciones de la vida pues que las tienes que vivir y son vivencias, ¿no? Eso es lo que puedo contar un poco de la vida del Elche y del Hércules. Después acabé como segundo entrenador también en una etapa más tardía con Quique Hernández en los banquillos de Segunda División A, ¿no? Yo, Moisés, te quería preguntar, tú has tenido que fajar contra muchos defensas al ser un 9 puro. Quería preguntarte cuál ha sido el defensa o el mejor defensa al que te has podido enfrentar. Alguien que hayas dicho, joder, qué nivelazo tiene este tío. A mí me motivaba mucho jugar con Ayala. Jugar contra Ayala me motivaba mucho. La verdad que era un defensa que a mí, por mi manera de jugar, no me venía muy bien, pues porque era un defensa rápido, era un defensa que tenía un buen salto de cabeza, y yo lo que prefería eran defensas pues con más altura, pues que les costase más moverse y tal. Pero bueno, con Ayala siempre me motivaba mucho, y la verdad que ha sido de los siempre que jugaba contra él, de los partidos que más he disfrutado. ¿Y algún defensa que hayas dicho, joder, el más duro de todos? La verdad que me impresionó mucho pues cuando empezaba mi etapa en el Zaragoza, que tenía 17 años, pues yo me acuerdo de un compañero que teníamos en el Zaragoza, que se llamaba Manolo Peña. Por cierto, se murió de una enfermedad. Y este chico, yo cuando llegué al primer equipo, le había pegado una patada Mino, que fue el central del Real Madrid, del Español, y yo la verdad pues que lo operaron de ligamento cruzado y tal, y Manolo Peña pues siempre decía, no, este me fue a hacer daño, tal, no sé.
Y la verdad, pues que dio la casualidad que en el partido de vuelta, pues me tocó entrar contra el Español. Y yo, claro, yo veía ese central que me sacaba no sé cuántos años, lo veía fuerte, lo veía tal. Y yo, pues, la verdad, pues que no me arrugaba, ¿no? Pero en un balón de esto es un balón lateral, centras, vas al remate y yo dije, pues aquí o vas con todo o te matan. Y la verdad que me levanté del suelo, pero cuando me levanté, no sé lo que había pasado, pero llevaba en lo que era el cuádriceps de una pierna y el gemelo de la otra, llevaba todos los tacos marcados por todos lados, ¿no? Y la verdad que era de los centrales que en esa época pues me impresionó. Pero bueno, yo he coincidido con Alfonso Fraile en mi etapa en el Zaragoza, con Juanito en mi etapa en el Zaragoza, que después jugó en el Atlético de Madrid y fue a la selección española. He coincidido con Pepe Prieto en el Sevilla, con Pablo Alfaro en el Sevilla, con Javi Navarro en el Sevilla. La verdad que era un pacto de caballeros, pues porque había que pactarlo, porque si no, esos entrenamientos pues teníamos que llegar a jugar el domingo. Y la verdad pues que por suerte, siempre que jugabas intentabas amedrentar al contrario y llegar a una situación en la cual él te respeta y yo te respeto. Me ha hecho gracia con los nombres que me has dicho porque casi me quitas la siguiente pregunta. Los entrenamientos, claro, te has tenido que emparejar con compañeros, como muchos me los has nombrado, Prieto, Javi Navarro, etcétera. Y yo te quería proponer pues un minijuego en el que yo te voy a decir 5 ex compañeros de vestuario, 5 además con fama de leñeros, y me tienes que hacer un ranking del 1 al 5, siendo 1 el defensa más duro o el compañero más duro que has tenido en ese vestuario. Si quieres te doy los 5 nombres y me los ordenas del más duro al menos duro. Los nombres son Pablo Alfaro, Javi Navarro, Prieto, Xavi Aguado y Pachi Salinas. Eh, ¿De esos 5 hay alguno que haya rascado más que el resto, que ya sería la leche? eh, la verdad que es difícil poner, es complicado. Yo, si te digo, de los 5, a ver, al que más miedo tenía era Javi. Javi. A Javi Navarro, pues porque era un central, era rápido, tenía un salto terrible, saltaba muy bien de cabeza y después era duro en el contacto porque físicamente era un culturista, como aquel que dice, era un chico pues que tuvo muchos problemas con sus rodillas por lesiones y entonces le hizo pasar muchas horas en el gimnasio, eso que le conlleva que de cintura para arriba era un central que era muy fuerte. Digamos ahora como son los centrales ahora mismo, todos súper musculados y tal. Yo creo que para mí el más duro era él. Sí. Y yo después te diría, a nivel de el más tarjetero sin duda alguna era una pareja que los tuve a los dos, tanto a Pablo Alfaro como Xavi Aguado. Yo creo que eran los dos iguales. Yo creo que jugábamos las pachangas, se enfadaban entre los dos, se peleaban entre los dos, arbitraban entre los dos. Nosotros jugábamos las pachangas y les decíamos tomar un pito a cada uno, más, yo creo que más Xavi que Pablo. Y después Pepe Prieto, yo tengo una anécdota con Pepe Prieto, porque en un partido Villarreal-Sevilla nos jugábamos el descenso a Segunda División A. Nosotros estábamos en primera y nos tocó el descenso con el Sevilla. Y entonces íbamos 2-0, 1-0 perdiendo y yo salgo al campo y lo típico que sales en un córner al campo y cuando sales en el córner pues quieres llegar al córner rápido pues para
llegar a ese saca el córner, rematar y meter el gol y tal y tal. Como llego al córner, Pepe Prieto me recibe con un escupitajo de esos que te da de lleno en la cara. Y claro, yo lo quería matar. Yo a Pepe Prieto lo quería matar. Tal como llegué y tal, claro, iban ganando, nos jugábamos el descenso. A la siguiente jugada, cuando vino el balón por arriba, pues yo le solté la mano para darle un codazo. Me expulsaron con roja directa y el presidente del Villarreal me metió 4 millones de pesetas de entonces de multa. Y me dijo el presidente, me metió una multa de 4 millones de pesetas de entonces, te estoy hablando del año 98. Sí. Y entonces me dijo, esto, la única solución que tiene para que te devuelva el dinero es que el equipo vuelva a ascender a Primera División. Y ascendimos a Primera División y me devolvió el dinero. Pero la experiencia que tengo con Pepe Prieto fue esa. A los 2 años éramos compañeros en el equipo. Sí. Y la verdad que él ya estaba, fue su último año, tenía muchos problemas de rodillas, porque había tenido bastantes operaciones de rodilla, pero tengo una anécdota con Antoñito muy buena, porque Caparrós, que era el entrenador, protegía mucho a los veteranos y Pepe era el capitán y en una acción de una pachanga de partido, a Antoñito no se le ocurre otra cosa que viene a recibir el balón, viene Pepe por detrás para encimarle, le pica la pelota y le pasa la pelota por encima de la cabeza, se da la vuelta y coge la pelota a Antoñito y entonces se para y dice, uy, la que te he hecho. Y entonces, claro, todo el equipo pues se empieza a descojonar de risa del regate que le había hecho Antoñito a Pepe Prieto. Y de repente sigue la pachanga y cuando el balón va por el otro lado del campo, se oye ¡pum! Y le mete Pepe Prieto un puñetazo a Antoñito en la cara y le dice, uy, la que te he dado. Y claro, y todos los del equipo descojonándonos de risa. Y el míster, que era Caparrós, riéndose también, pues porque el míster le daba mucha autoridad a los veteranos y Antoñito pues en ese momento era muy osado y la verdad pues que a nivel de los centrales, de todos los que me has dicho, todos están más o menos al mismo nivel. No sabría decirte el ranking. Me conformo con las explicaciones y anécdotas que has contado, o me conformo totalmente. Ángel. Sí, bueno, yo lo que has contado de Antoñito le recordamos bastante bien aquí porque pasó por el Racing de Santander y somos todos de aquí santanderinos y racinguistas, Sí. y la verdad que tenía mucho arte y era el típico andaluz pillín, vacilón y tal, y muy buena anécdota. También yo ahí, no te ha preguntado Pablo, pero para mí Diego Mateo es de lo más duro que hemos visto aquí por Santander, el canté blanco del Racing. Pero bueno, yo lo que te quería preguntar, Moisés... Diego Mateo coincidió conmigo en el Hércules. Sí, por eso te decía, que no te ha preguntado Pablo, pero que daba leña bien, ¿verdad? Sí, pero era muy noble, Diego era muy noble. Era menudito, tal, pero era muy noble. Sí, era noble y tímido, pero en el campo se transformaba Sí, en una bestia. Sí. Bueno, Moisés, yo te quería preguntar ya para acabar, pues, ¿qué es del Moisés en la actualidad? Si sigue vinculado al fútbol, porque, por ejemplo, hemos hablado con tus hermanos Edu y Gerardo. Gerardo es el director de la Academia Tiki-Taka, Edu está trabajando con Athletic de Bilbao en la Escuela de Tecnificación. Entonces, en tu caso, ¿sigues de alguna manera vinculado, Edu? ¿O te gustaría, tienes el título de entrenador o algo? A ver, yo cuando dejé el fútbol, a ver, tengo todas las titulaciones, las de entrenador, los 3 niveles, y tengo el nivel también de director deportivo. Empecé como director deportivo cuando terminé mi carrera deportiva en el Huesca. A los 2 meses me metieron de segundo entrenador del Huesca. Después me fui con Quique Hernández del Huesca al Hércules de Alicante en segunda división.
De ahí me fui al Zaragoza de director deportivo y bueno, y ahí acabó mi etapa. Yo, la verdad es que me hubiese gustado haber sido entrenador. Iba para ser entrenador, pero a veces tomas decisiones en la vida pues que no son las acertadas y bueno, cuando estaba en el Hércules yo ya me veía más cerca de poder dirigir como primer entrenador a un equipo de fútbol y bueno, me llamaron de Zaragoza pues para ser director deportivo y la verdad pues que el cambio era muy grande. Poder ser director deportivo de un equipo como el Zaragoza pues era muy ilusionante. Tomé una decisión errónea, estuve un año, acabé muy quemado pues porque fue una etapa, yo creo que ha sido la etapa más dura a nivel del mundo del fútbol. Y bueno, tenía mucha relación con Roberto Fernández. Él trabajaba para Interstar Deporte, que es la empresa para la que estoy trabajando actualmente. En esa empresa pues trabajaban varios excompañeros míos que habían estado conmigo pues, en el Celta de Vigo, como Juan Sánchez y como José Tárraga. Era una empresa pues que cuando de 6 personas, ahora somos 17 personas en la empresa y empecé a trabajar hace 6 años. Me empecé a dedicar al tema de captación de jóvenes promesas y bueno, pues ahora estos chicos han ido creciendo y ahora pues llevo la gestión entre mi hermano Candelas y yo, pues llevamos la gestión de 30 jugadores y la verdad pues que estamos todos los días haciendo kilómetros de un sitio para otro y estos chicos pues ya antes eran cadetes y tal, juveniles y ahí ahora pues alguno pues ya que ya está en primera división, en segunda división. De hecho hoy uno de ellos, que es Óscar Gil, ha ascendido con el Español de Barcelona, que era un chico que en mi etapa de jugador en el Elche lo entrené en categorías inferiores porque jugaba con mi hijo en el equipo y bueno, hoy ha ascendido con el Español. El año pasado ascendió con el Elche a primera división y lleva dos ascensos a primera división con 21 años y internacional sub-21 con España y la verdad pues que me dedico a la gestión de todo este tipo de chavales y la verdad que no es una cosa que me gustaba, pero le he cogido mucho gusto al tema de lo que es la gestión de los jugadores, el entorno, lo que es lo que rodea al futbolista, pues porque yo les hablo desde mi experiencia, sobre todo desde mi experiencia en casa, ¿no? En lo que me enseñó mis padres, tanto mi madre como mi padre, pues porque yo siempre hablo del fútbol, que en el fútbol no hay casualidades. Y cuando nos preguntan en mi casa, pues por qué hemos llegado los 4 a ser futbolistas profesionales, pues porque detrás de eso hay mucho trabajo y sobre todo hay mucha pasión, ¿no? Que es lo más importante de este deporte y actualmente como está la vida, pues yo creo que los niños están más sentados en un sofá jugando a la Play o viendo la tele que estar entrenando o haciendo deporte, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Moisés. Lo importante es la pasión y, bueno, en algún programa con algún otro invitado lo hemos hablado, el fútbol ese de barrio, de bajar a la pista, de jugar, de estar con la gente, con los amigos y de compartir. Al final que no hay que olvidarse que esto es un deporte, que está bien competir, pero bueno, que hay que inculcar muchos valores que tiene el fútbol. Así que nada, hasta aquí ha llegado la parte de la entrevista, Moisés, súper interesante. Te lo digo con total Yo espero sinceridad. que nos hayáis dormido, pues, porque la verdad que parezco el abuelo Cebollata contando Que historias. va, para nada, para nada. Nos encantan. Nos has contado cosas brutales y hemos estado súper entretenidos, enganchados, o sea que fantástico. Lo que vamos a ir ahora, Moisés, es con 4 juegos muy rápidos para acabar ya, ¿vale? El Vale, primero te lo va a contar David. Sí, Moisés, yo te voy a hacer una serie de preguntas cortas que vas a tener que tratar de responder con la mayor sinceridad posible. vale. Vamos allá. ¿Tu mejor gol?
al Valencia con el Villarreal. ¡Buah! Golazo, sí, sí, coincido totalmente Le falta contigo. Es a espectacular, en la Cañizares. misma escuadra, Sí, macho. Sí, sí. ahora, sí. El compañero más chupón. El compañero más chupón. El compañero era Jica Crayoveanu, pero después yo siempre le decía, le digo, él regateaba y yo esperaba el segundo palo para que me la pasase para empujarla. El que, el que más se cabreaba en los rondos. El que más se cabreaba en los rondos. Mario Rosas. Mario Rosas, ¿de qué equipo era? Estaba en el Huesca y después lo tuve en el Hércules. Ah, Yo, como estaba de segundo entrenador, a mí me encantaba, acababa de jugar de terminar de fútbol y me encantaba jugar los rondos. Y Mario Rosas, a mí me gustaba mucho jugar con Mario Rosas y se cabreaba muchísimo. Pero entre ellos, Pepe Serer con Roberto Fernández en el Villarreal eran rondos espectaculares. Uno de los mejores rondos era el del Zaragoza, con Andoni Cedrún dentro del rondo. Le poníamos banderillas, la verdad pero de los que más se cabreaba era Mario Rosas. uh-huh. El campo rival que más intimidaba. El campo rival que más intimidaba. A ver, me impresionó mucho el Bernabéu, la primera vez que subes esas escaleras, que bajas del vestuario, esas escaleras y subes esas escaleras y vas viendo que se va subiendo la grada, que va subiendo la grada y que no acaba de terminar nunca la grada. Y después me impresionó también mucho San Siro. La primera vez que fuimos a jugar un torneo contra el Inter en el fichaje de Andreas Breme, y la verdad que me impresionó también mucho San Siro. Uh-huh. Giuseppe Meazza, que era el Inter. Sí. Giuseppe Meazza, cuando es el Inter, y San Siro cuando es el Milán. Exacto. Tú que has tenido entrenadores de carácter, se me ocurre Joaquín Caparrós, por ejemplo, ¿cuál es la mayor bronca que recuerdas en un vestuario? Que se pueda contar. La mayor bronca. Y si no se puede contar, encantados de escucharla también, ¿eh? O sea que, sin problema. A ver, la mayor bronca ya la he contado, que fue la de Mostovoy. Yo creo que superar eso es difícil, porque nos jugábamos todo, el equipo lo estaba pasando mal y bueno, el míster en este caso tuvo que poner cordura, la gente que había dentro del club, porque fue una situación, la verdad, que desagradable. Y después todo el mundo reaccionó muy bien, reaccionó, pues, digamos, a nivel profesional fenomenal. Se quedó a un margen la situación y a partir del día siguiente empezábamos todos a contar de cero, pues porque nos estábamos jugando la vida, ¿no? Uh-huh. Un partido inolvidable. Un partido inolvidable. Un partido inolvidable. A ver, yo es que recuerdo la cara de felicidad el día que debuté con el Zaragoza, ¿no? En primera división. Me acuerdo que y el día que metí el primer gol contra el Sporting de Gijón, mi primer gol en primera división. La verdad que esos días son difíciles de olvidar, ¿no? Y después, el primer día que metí un gol con el Sevilla, pues porque para mí significaba mucho y sobre todo para mis padres, ¿no? Significaba mucho pues porque mis padres han sufrido mucho con nosotros y han sufrido mucho con el fútbol. Mi padre había sido siempre socio del Sevilla y el tener un hijo jugando en el Sevilla, en el equipo que siempre has querido jugar, la verdad que
que es impresionante, ¿no? Más, Sí. por lo que tengo entendido, más para tu padre que para tu madre. Y no digo que no se alegrase como madre, pero creo que por parte de madre, tanto madre, tíos, abuelos son béticos. No sé si estoy Sí, equivocado. mira, sí, la verdad que fíjate cómo es la vida y lo que quería mi padre a mi madre, o mi madre a mi padre, que de regalo de bodas, cuando se casan, mi padre invita a mi madre al campo del Betis. Fíjate, sí, eso es amor. Y hace poco, bueno, hace poco no, hace ya casi un año, cuando yo fui a renovar a un jugador que represento, que está jugando en el Betis, que ahora está cedido en el Oviedo, Edgar González. Mi madre le digo, mira, estoy aquí en el campo del Betis con el presidente del Betis. Y ella me mandó una foto por WhatsApp de la entrada del partido que le regaló mi padre a mi madre para ver el Betis, Fíjate. de hace ya unos cuantos años. Y ya para acabar el minijuego, Moisés, un partido para olvidar. El día que descendimos. El día que descendimos con el Villarreal. El día que descendimos con el Villarreal, yo creo que ha sido el día más duro como futbolista, ¿no? Yo creo que me acuerdo perfectamente que en mitad de temporada ganamos en el Nou Camp, ganamos 1-3 al Barcelona con 2 goles de Jica Carello y otro gol de mi hermano, y nos metíamos en Europa. Y ese era el primer año del Villarreal en primera división. La verdad que estábamos haciendo las cosas muy bien y de repente pues entramos en una racha horrorosa, creo que de 13 partidos o 14 partidos sin conocer la victoria, y nos llevó al descenso, ¿no? La verdad que fue muy duro, pues por todo, ¿no? Pues porque nosotros ese año para la gente de Villarreal, a nosotros la gente de Villarreal nos trataba, éramos sus ídolos, y la verdad pues que nos tenían un cariño terrible, ¿no? Y ver que el equipo bajaba otra vez a segunda división, nosotros pensábamos, digo, no sé si el club volverá otra vez a subir a primera división, ¿no? Porque la estructura del club era la que era, y veíamos pues que esa posibilidad a lo mejor se nos podía ir. Menos mal que el año siguiente volvimos a ascender, y el Villarreal pues sigue en primera división, ¿no? Muy bien. Pues bueno, buen repaso que hemos hecho a tu carrera en estas mini preguntas. Y el siguiente juego que ya verás que es complicado te lo va a explicar Pablo. Sí. Y tú me les tienes que intentar definir con una palabra, la primera que se te venga a la cabeza. Vale, empezamos. Víctor Fernández. Orgulloso. Óscar Ruggeri. Carácter. Staniek. Calidad. Gustavo Poyet. Pasión. Lado Gudel. Gol. Jordi Alba. Alegría. Michel Salgado. Pundonor. Pachi Salinas. Michel Salgado, más que Pundonor, fe. Sí. Fe. Eso es importante. Sí. Pachi Salinas.
Pachi Salinas, líder. Andrés Palop. Superación. Y por último, Moisés García León. Definirme, yo creo que te digo la verdad, no sabría. No sabría definirme, digamos, como futbolista. La verdad que no sé, no sabría decirte. Bueno, no pasa nada. Lo de Salgado de fe, que era un tío de mucha fe para poder llegar a lo más alto. Se apunte. A ver, yo a Michel Salgado lo conozco cuando yo estoy en el Celta. Mi primera temporada, él sale cedido al Salamanca, ¿vale? Y lo conozco el día que nos salvamos contra el Real Madrid esa temporada, cuando él había estado cedido al Salamanca. Y yo no sabía ni quién era. Era un chico pues que había ido al Salamanca, que había jugado en categorías inferiores del Celta y ya está. Y después juego con él en el Celta y bueno, me parecía un buen lateral que según iban pasando las jornadas, pues el tío tenía mucha fe en sí mismo y se iba superando y al final llegó al Real Madrid, llegó a la selección española, ha sido un jugador muy, muy importante a nivel nacional. Cuando tú lo has visto antes de ser todo esto, pues dices, oye, pues la verdad pues que ha tenido fe en sí mismo, ¿no? Y yo creo que esto en el fútbol es muy importante. Está claro, la verdad, el bueno de Michel Salgado que vamos, a base de pelear llegó a lo más alto. No sé qué tal se te dan a ti los juegos de adivinar jugadores, Moisés, pero bueno, Ángel lo va a intentar contigo. Vamos allá. Bueno, Moisés, en este juego yo te voy a ir dando pistas sobre un jugador y cuando creas que le tienes, pues me dices el nombre, ¿vale? Vale. Vale, es un portero, Sí, es argentino, sí. empezó en Boca Juniors, calvito, Calvito. coincidiste con él en el Elche. Caballero. Eso es, Wilfredo Caballero, que Willy 15 Caballero. años después, eso es, 15 años después va a jugar una final de Champions. Sí. ¿Quién te lo iba a decir en aquella época, verdad? Pues sí, la verdad que sí, porque vino al Elche, el portero era Jesús Unanua, venía de la preselección olímpica de Argentina, era el tercer portero de la selección y la verdad pues que un chaval espectacular. La verdad que un compañero impresionante y nunca, si te digo la verdad, su carrera deportiva nunca hubiese pensado pues que hubiese conseguido tantas cosas como ha conseguido, ¿no? La verdad que era... ¿Por qué? Pues porque no tuvo suerte en sus inicios en España. Él siempre trabajó al máximo, pero en su comienzo en el Elche no tuvo suerte. Y después, pues poco a poco, pues ha ido haciendo un hueco en el fútbol, se hizo en el fútbol de España y a nivel mundial y a nivel de todos los sitios. La verdad que ha hecho una carrera deportiva que ya la quisiese yo para mí, ¿no? Hombre, es que, fíjate, le quitó el puesto a Kameni en el Málaga, luego acabó en el Chelsea y ahora pues va a jugar la final de Champions en 20 días. A ver si se la lleva para casa. O si no, Sí. bueno. La verdad que es un chico que lo pasó muy mal en Elche porque una de sus hijas tuvo un problema muy, muy grave y la verdad pues que fue un palo muy, muy fuerte para la familia y los primeros años lo pasó mal. Menos mal que todo fue a mejor y
verdad que las últimas veces que he hablado con él es una pasada de persona. Pues sí, y muy generoso, en este caso Ángel, con lo de Calvito. Porque bueno, pues... Pero vamos. Nada, Moisés, te voy a la última, ¿vale? Es facilito. Yo te voy a decir una frase. A la frase le falta el final, ¿vale? El final me lo tienes que poner tú, Moisés. Lo que más me gustó de mi época de futbolista fue... El gol. Lo mejor de estar en un vestuario es... El ambiente es lo mejor de un vestuario. El día a día es lo que más echa de menos un futbolista cuando se retira. De lo que más me arrepiento de mi época de futbolista es... Haberme ido del Sevilla. A los 9 de hoy en día les falta... Pasión. Mi experiencia... Sí. Pasión lo digo porque los goles no se celebran como antes. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora hay muchos futbolistas que meten un gol y parece que te están perdonando la vida. Y yo creo que el fútbol es expresar la pasión por haber metido un gol. Totalmente de acuerdo. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... Excelente. Vale. Y el exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es... Pues Manuel Candelas, que es mi hermano pequeño, ¿no? Yo creo que por no dejar a la familia afuera quedaría muy mal quedaría muy mal con él, ¿no? Fantástico. Te tengo que decir que más o menos nos lo líamos, ¿eh, Moisés? O sea, que nos lo imaginamos y nadie con muchas ganas de cerrar así varios, por... ¿eh? Tenía varios, pero la verdad pues pero no podía dejar a mi hermano tirado. Está claro. Oye, los varios apúntatelos y en siguiente seguro que nos apetece hablar con ellos, ¿eh? O sea, que nosotros encantados de tener a todos los invitados posibles. Y oye, y un lujazo hablar con Candelas. Lo que intentaba decir, cerramos, por decirlo así, un ciclo con los García León, que la verdad es de que Paulino nos recomendó o nos dijo de retar a Gerardo. En un primer momento no sabíamos que iba a dar tanto de sí, y la verdad que vosotros tres, unos fenómenos todos vosotros, y con Candela seguro que no va a ser menos. O sea que encantados de tenerle en el Bigote de Abadía. Pues oye, muchas gracias y la verdad que ha sido un placer. Espero no haberos dado demasiado el coñazo con tantas historias, porque la verdad es que empiezas a hablar y te trae muy buenos recuerdos todas las historias de todos los sitios en los que he estado, y a veces pues te enrollas demasiado, pero espero no haber sido muy plasta. No, vamos, fabuloso. No sé si Pablo y Ángel pensarán lo mismo, pero ha sido espectacular. Sí, no, y es más, me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero ya las horas que son, pero no, a mí me ha encantado. Y nada, un placer y un gusto haber escuchado a alguien como tú, Moisés, que tienes una trayectoria larguísima y que ha merecido la pena, pero muchísimo. Así que nada, muchas gracias. Pues nada, Moisés, oye, lo dicho, una entrevista espectacular, nos has contado un montón de cosas que además no sabíamos y nos han resultado súper curiosas, y hemos pegado un buen repaso a tu carrera. Así que nada, lo mismo que le dije a Gerardo y que le dije a Edu, el Bigote de Abadía está abierto para lo que necesites. Muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias, Moisés. Adiós. Hasta el siguiente.